cordial saludo. Somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de El Salvador. Como estudiantes estamos cursando la unidad de aprendizaje Teoría del Planeamiento Social y Económico. Mi nombre es Claudia Margarita Álvarez y la de mis compañeros Mayri Lezama y César Cetina. Bueno, el objetivo de este video es para poder explicarles de forma sencilla lo que ha sido la materia durante el ciclo, en el cual hemos aprendido desde conceptos básicos del planeamiento hasta la forma práctica de la elaboración de planes estratégicos. A continuación, le vamos a dar unos conceptos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la definición de la planificación. La planificación es el procedimiento mediante el cual se selecciona, ordena y diseña las acciones que deben realizarse para el logro de determinado propósito, procurando una utilización racional de los recursos disponibles. El plan es el marco general que contiene las directrices que deben seguirse en la formulación de los programas. Estos últimos deben de ocuparse de atender problemas específicos. En tanto, los proyectos son el eslabón final de los procesos de planificación y deben orientarse a la obtención de un producto final que generaliza el logro de los objetivos propuestos en las políticas. Los componentes del plan: tenemos el diagnóstico, el marco institucional, el marco filosófico, las estrategias, las propuestas, programas y proyectos. Las etapas del proceso de planificación son el diagnóstico, que es el que consiste en investigar la realidad social en que se busca planificar. También tenemos la formulación, que se refiere a la evaluación en términos claros y precisos de las decisiones y la forma como se llevan a cabo. También tenemos lo que es la ejecución, que consiste en poner en práctica las medidas formuladas. Esto lleva a considerar cómo se organiza y administra el trabajo, lo que implica el control y seguimiento de las acciones que se realizan. Además, también tenemos lo que es la evaluación del proyecto, es determinar las posibilidades de cumplimiento de los propósitos perseguidos, así como el nivel de cumplimiento de lograr el caso, medidas de ejecución o ejecutadas. También tenemos lo que es el ajuste, que es el proceso para incorporar las medidas correctivas necesarias que permitan lograr los propósitos buscados. Bueno, por consiguiente vamos a hablar un poquito sobre la misión. ¿Qué es la misión? La misión es la razón de ser, propósito o motivo de una institución. Para generar o desarrollar una misión dentro de una institución, tenemos la matriz de identificación de la misión. Para poder realizar la misión, tenemos tres aspectos: la identidad, la actividad y la finalidad. Ahora bien, para poder realizar esto, ¿qué debemos de hacer? Primero debemos de plantearnos preguntas generadoras. Como para ver la identidad de la institución, podemos preguntarnos quiénes somos, qué pretendemos cumplir. Como actividad, qué hacemos, y como finalidad, para quién lo hacemos, hacia dónde vamos. ¿Para qué se realiza eso? La misión viene siendo el ADN de la institución y así es como se fundamenta el marco lógico dentro de la misma. Luego de haber conocido un poco sobre la misión, conoceremos sobre la visión. ¿Qué es la visión? Es una educación sobre lo que la organización aspira a hacer y sobre sus expectativas sobre el futuro. Ahora bien, la visión, ¿qué comprende? Primeramente, la matriz de identificación de la visión. ¿Cómo se formula? Por valores y principios. Pongamos un ejemplo de valor: la honestidad. El principio puede ser la vida. Asimismo, el respeto, la tolerancia, la igualdad, el principio, amor, paz, entre otros. Entonces, de esta manera, al identificar los valores y principios, podemos generar la visión en cuanto a la organización. Bueno, anteriormente mi compañero ya les ha explicado lo que es la misión y la visión que toda institución debe de tener, porque esto es lo que nos va a guiar cómo vamos a hacer. Pero además de eso, también existen otra diversidad de actividades que como instituciones o organizaciones debemos de realizar.
Yo les voy a hablar en estos momentos sobre lo que es la planificación estratégica en las instituciones del órgano ejecutivo. Recordemos que también el Estado es una institución la cual maneja y administra todos los recursos del país. Por lo tanto, tiene que planificar cómo va a realizar todas estas actividades. Bueno, todas las instituciones deben de formular un plan estratégico institucional a la luz de estos lineamientos, los cuales están basados, según la ley, en la planificación del desarrollo como una obligación constitucional. Según el artículo 1 de la Constitución, manda que el Estado está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Esto nos lleva a que el Estado debe organizarse y planificar cómo manejar estos bienes. Además, es responsabilidad y competencia del Consejo de Ministros y de Viceministros por medio de las diferentes secretarías de cada dependencia. Esto está estipulado en los artículos 150, 159 y 166 de la Constitución. Esto deberá ser dirigida o coordinada por medio de las Secretarías Técnicas de Planificación de la Presidencia, según la ley orgánica que tiene la Presidencia. Ahora, para continuar hablando sobre esto, ahondemos más en lo que es la planificación estratégica. La planificación estratégica es un proceso continuo que consiste en adoptar decisiones institucionales en el presente, organizar de manera metódica los esfuerzos necesarios para ejecutar estas decisiones y medir los resultados de manera sistemática y organizativa. Los principios metodológicos y las etapas en las que se lleva a cabo el plan estratégico es un proceso de planeación estratégica la cual debe ser ampliamente participativa y democrática. La metodología que se utiliza para la formulación del plan estratégico debe de ser de propiciar las condiciones para que el personal de la institución se apropie de los contenidos y asuma compromisos de la ejecución. Es decir, no solamente se va a planificar para ver qué se va a hacer, sino que también tiene que estar orientado a que las personas que trabajan dentro de la institución se apropien de este plan. Además de eso, el proceso de planeación debe ser ejercicio de gestión del conocimiento, por un lado convertido en un ejercicio altamente reflexivo y analítico. El proceso de planificación también debe ser un ejercicio educativo. Dentro de las instituciones esto nos lleva a poder conocer cómo son nuestras instituciones. Debe de ser diseñado de una forma simple y fácil de entender y manejar. ¿Por qué? Porque el plan estratégico no solamente va a ser leído o va a ser utilizado por personas de alto rango, sino que también por los bajos rangos. Por lo tanto, debe estar elaborado de tal forma que sea entendible para todos. La planificación estratégica deberá ser un proceso de diálogo interinstitucional. Dotará a la institución de una renovada mirada estratégica desarrollada nacional y territorial. Es decir, el plan estratégico nos lleva a desarrollar planes no solamente dentro de la institución, sino que también fuera. Además, debe de incluir los procesos de formulación del presupuesto. Esto porque si no se hace una formulación de presupuesto, no vamos a saber cómo debemos de administrar los bienes económicos. También debemos de evitar los procedimientos, mecanismos y herramientas que lo hagan más complejo, que lo hagan más difícil. El hecho de planificar es al contrario, es buscar cómo viabilizar todos los procesos. También nos permite identificar si existen las necesidades de diseñar procesos y estructuras. ¿En qué sentido? En el de formular los enfoques de gestión resultados, de estar planificar a largo plazo, no solamente quedarnos en el presente, porque el objetivo de planificar
va más allá de verificar el día de hoy qué vamos a hacer en este periodo, sino que también planificarlo a 4 o 5 años. En el caso del órgano ejecutivo se planifica para 5 años, que es el periodo presidencial que dura. Además de formular el plan estratégico, las instituciones deben de fortalecer, desarrollar instrumentos de monitoreo y evaluación que aseguren el enfoque sistémico del ciclo de planeación estratégica. Es decir, además de planear, hay que evaluar para verificar que todo lo que se ha propuesto en el plan pueda llevarse a cabo y se esté llevando a cabo. Continuando, yo les voy a hablar sobre la planeación como método de cambio social. Bueno, ¿qué es el cambio social? El cambio social es un proceso colectivo de alteraciones duraderas en el tiempo de las formas de fundamentación y estructuración de las interacciones entre individuos o grupos que cambien el curso histórico de una sociedad. La fase del cambio social. Bueno, tenemos el nivel macro, el nivel micro y también tenemos el nivel meso. Bueno, ¿qué es el nivel macro? El nivel macro está afectado a las sociedades globales, dice, y grandes procesos históricos. Dentro del nivel meso tenemos lo que está tratando de que la estructura y el funcionamiento de las instituciones y organizaciones. También está el nivel micro, que este es referente a cambios en las rutinas cotidianas de los individuos. Bueno, continuamos con esto y decimos que la iniciación del cambio social consiste, como un nombre lo indica, en promover el cambio para el beneficio. Esto quiere decir, el agente debe de detectar o estimular los cambios como debe ser por decisión no impuesta. Las acciones orientadas al cambio son la etapa que realiza un análisis de la situación, se hacen observaciones sobre la estructura y fundamento de sistemas a través de un diagnóstico para proponer objetivos estratégicos y prácticos para sus mejoramientos, podemos decir. También tenemos la transferencia y estabilidad del cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace una intervención de parte de la gente. Ahora se hace un esfuerzo por mantener sin que un esfuerzo y que existan dependencias del medio o sujeto hacia la gente, que sería hacia el exterior. También está lo que son las percepciones del cambio social. ¿Cuáles serían estas? 1 sería que el profesional o agente de cambio. 2, el propósito sistémico o colectivo. Y un tercero que serían las personas a recibir ese cambio. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es la planificación educativa. ¿Qué significa esto? Dice que la educación como un ejercicio de previsión para determinar políticas, prioridades y costos del sistema educativo, tomando en cuenta las realidades políticas y económicas, las posibilidades de crecimiento y las posibilidades de un sistema, las necesidades del país, de los alumnos o de los que les sirven. También se puede decir que en cuanto a la planificación educativa, se da a nivel meso, que es anteriormente, como habíamos dicho, que a nivel de instituciones. También lo que podemos identificar aquí es un diagnóstico, el análisis de la naturaleza del problema, diseño y evaluación de las opciones de acción y la implementación y evaluación de esto, lo que es el nivel meso. Ahora bien, también tenemos lo que es una planificación económica. ¿En qué consiste? Es en llevar a cabo decisiones y acciones sociales conscientes que permitan un uso más efectivo de los recursos productivos de la sociedad según la preferencia individual
y colectiva determinada de las personas. También la economía socialista planifica, tiene 3 ventajas esenciales sobre una economía capitalista planificada, las cuales son: 1. La estructura general de la utilización de los recursos y la dirección general del desarrollo. 2. Tenemos la ventaja del mecanismo de coordinación que reside en que permite superar la incertidumbre asociada. También tenemos una tercera que hace posible la coordinación de las decisiones interrelacionales entre lo que se ha implementado económica de la planificación. Bueno, el proceso de planificación es otra cosa que hacer en cuanto a un plan de proyecto de una acción. Tenemos como 5 procesos, los cuales serían: el primero, que es el plazo con el que se cuenta para confeccionar el plan. Tenemos el 2, que serían los objetivos a nivel de aspiración política. También tenemos el 3, que es la formulación de las distintas opciones técnicamente posibles y administrables de un anteproyecto, se podría decir. La 4 es la selección de algunos planes alternativos explorados, y tenemos la 5ª, que es elegir el plan adecuado para hacer estas acciones. Para continuar, hablaremos un poco sobre el diagnóstico, los diferentes tipos de diagnósticos que hay. ¿Para qué sirve el diagnóstico? Para conocer, sistematizar y analizar datos. Entonces, tenemos 3 tipos de diagnóstico: diagnóstico social, diagnóstico organizacional y diagnóstico institucional. ¿En qué consiste el diagnóstico social? Es el que procura un conocimiento real concreto de una situación. Ahora bien, el diagnóstico social ha sido, a lo largo de la historia del trabajo social, el único concepto asumido universalmente como plataforma fundamental de la acción o intervención social. El diagnóstico organizacional, ¿qué permite? Permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de corregir los primeros y aprovechar los segundos. Como último, tenemos el diagnóstico institucional. Este diagnóstico permite identificar los problemas o dificultades de la institución, distinguir lo que no funciona, cómo debería y elegir a qué abocarse. Esto es fundamental para poder planificar. Ahora bien, hablemos un poco sobre las técnicas que tienen los diagnósticos. Está el árbol de problemas. El árbol de problemas es muy sencillo. El árbol de problemas va a consistir gráficamente en un árbol, donde las raíces serían las causas, su tronco sería el problema y sus ramas serían sus efectos. Como otra técnica tenemos la regla de Soda-Meca. La Soda-Meca, desglosando sus siglas, sería satisfactorio, oportunidades, desfavorable y amenaza. Eso es como el estudio, y la palabra meca es la manera de cómo abordarlo. Mientras sea satisfactorio, procuramos mantenerlo o congelarlo. Si es una oportunidad, esa oportunidad aprovecharlo al máximo y explotarla. Si es desfavorable, tendríamos que corregirlo, y si es como una amenaza, tendríamos que afrontarlo. Por último, tendríamos la matriz FODA. Es sencillo, porque igual que la Soda-Meca se desglosa, donde F es fortalezas, donde O es oportunidades, D es debilidades y A es amenazas. Fortaleza y debilidad de manera interna a la institución u organización. Oportunidades y amenazas de manera externa. Ambos, interna y externa, son factores que pueden favorecer o desfavorecer a la
institución u organización. Entonces, aquí se ha concluido en cuanto al análisis de la matriz FODA. Es muy sencillo. Ya hemos escogido las variables que se pueden presentar dentro de una institución. Entonces, tenemos como fortaleza variedad de producto. Ya había mencionado, es interno. Como oportunidad, que es externa, tenemos el reconocimiento mundial. Debilidad, explotación de recursos. Y amenaza, competencias. Entonces, al momento de analizar esta matriz, podemos correlacionar las variables que más tienen un parecido o pueden generarse ciertos aspectos que beneficien y que propicien la realización, o sea, que esto llevaría a la realización realizar objetivos, que vendría cumpliéndose la finalidad del diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico, su principio es conocer para actuar. Debemos de conocer para poder desarrollar. Ya hemos hablado sobre la visión, hemos hablado sobre la planificación estratégica, hemos hablado sobre el FODA y bueno, también hay que hablar un poco sobre lo que es el marco lógico. El marco lógico es una de las metodologías de gestión de proyectos que se utilizan, que más bien utilizan las organizaciones sociales para diseñar, planificar y definir sus programas o proyectos a futuro, y tiene el poder de comunicar los objetivos de una forma clara y comprensible en un solo marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno. ¿Para qué sirve el marco lógico en los proyectos? La metodología se puede utilizar en todas las etapas o ciclos del proyecto, en la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas de país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en los monitoreos, revisión y evaluación del proceso y diseño de los proyectos. La metodología del marco lógico fue creada con el fin de dar soluciones a tres problemáticas principales. 1. La falta de planificación a los proyectos con objetivos múltiples que no estaban relacionados con las actividades del proyecto. 2. Los proyectos que no se ejecutaban exitosamente y la responsabilidad del gerente no estaba claramente definida. Y 3. No existía una clara imagen de cómo luciría el proyecto si tuviera éxito. Bajo estas circunstancias se crea el marco lógico para poder visualizar de manera gráfica, fácil y legible lo que es las proyecciones, lo que es todo lo que es las propuestas para la institución. Como dentro de todo lo que es la planificación, venimos a través de temas. Ahora les presento también lo que es el tema de la formulación de proyectos sociales. Como habíamos dicho antes, esto trae una planificación, lo cual al principio comenzamos explicándoles qué es la planificación, pero como una retroalimentación tenemos qué es la acción, que consiste en utilizar conjunto de procedimientos mediante los cuales se produce una mayor racionalidad, diríamos, y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí. Ahora bien, ¿qué es la naturaleza de un proyecto? Para empezar podemos decir que son términos muy generales. Podríamos decir que se trata de la partida de nacimiento del proyecto, o sea, la esencia del mismo proyecto. Un proyecto social tiene el objeto de modificar las condiciones de vida de las personas, la intención mejorar su cotidianidad, o sea, su vida, su diario vivir, podríamos decir así. También tenemos que la descripción del proyecto. ¿Qué es una descripción de proyecto? En estas hay la realeza de una descripción más amplia del proyecto, definiendo y caracterizando la idea central de lo que se pretende realizar. En bastantes casos esta característica se puede decir que es la descripción. Hay que hacerla, contextualizarla para ejecutar este proyecto. También, ¿qué podemos decir acerca de los proyectos?
¿Cómo se finaliza este proyecto? Pues se dice que los proyectos no es necesario en todo realizar este punto, porque muchas veces el proyecto es tan pequeño y concreto que no es necesario formular este tipo de fines. Pero sin embargo se trata también que se inserte dentro de programas o planes más amplios. Como habíamos dicho, puede ir un proyecto dentro del plan estratégico, por ejemplo. Por otra parte, los objetivos es un proyecto puede ser realizado con el mejor éxito que contribuya de manera exclusiva al logro de las finalidades que suelen depender de un gran número de factores y proyectos que existen. Hablando un poquito sobre la planeación estratégica, planificación estratégica, decimos, es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos y logrando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. La planificación situacional está diseñada como herramienta de planificación estratégica pública en los niveles de más alta complejidad. Se dividen en diferentes momentos. El momento explicativo, que es en el cual el actor establece de manera continua, indaga sobre las oportunidades y problemas que enfrenta e intenta explicar las causas que generan la situación. En este momento se puede utilizar la técnica que ya hemos hablado sobre el FODA. El momento normativo, que es en el cual el autor planifica y diseña el deber ser de la realidad o situación. Ya hemos hablado también cómo realizar la misión y visión, que es donde se puede aplicar. Momento estratégico, en el cual el actor planifica y se cuestiona sobre cómo construir la viabilidad al diseño normativo, al examinar los obstáculos de diversas índoles y cómo debe hacerse para que el deber ser se vaya produciendo en la realidad de manera tal que se vaya construyendo progresivamente la situación objetivo. Y por último tenemos el momento táctico operacional. Se concibe como en el momento decisivo en el cual el proceso de planificación, ya que el análisis definiciones realizadas en los tres anteriores cobran sentido al hacer un cálculo para la acción. Concluido en cuanto a la explicación de los momentos de la planificación estratégica. Bueno, ya hemos hablado de planificación y de todo lo concerniente a esto, pero ahora vamos a especificarnos un poco más. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la planificación para el desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? Para empezar, tenemos que entender que el desarrollo humano es un acceso al conocimiento. El desarrollo humano no solamente es en cuanto a infraestructura, el desarrollo humano va más allá, tiene que ver con los recursos materiales suficientes para tener una buena vida o la posibilidad de participar en la vida de la comunidad, en los asuntos colectivos. Según la PNUD, la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana, no solo de unas pocas, sino de toda la mayoría. El desarrollo humano va no solamente a un punto específico, sino que también va a cada rincón del planeta, ahora y en el futuro. Ya cayendo en el punto de lo que es la planificación para el desarrollo humano, la planificación del desarrollo humano constituye un enfoque metodológico que permite direccionar las políticas públicas, integrando a su vez a sectores privados de la sociedad en general, en la definición de estrategias y en la promoción de la participación de la sociedad civil a través de sus diferentes expresiones organizadas y colectivas. Es decir, la planificación del desarrollo humano nos sirve mucho para poder integrar cada uno de los sectores de la sociedad. Además del desarrollo humano también está lo que es la planificación urbana. La planificación urbana no es más que la disciplina que busca mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades mediante el desarrollo de ciudades más equitativas, saludables, eficientes y atractivas para las generaciones presentes y futuras. ¿Qué es un plan de desarrollo urbano? Es un documento técnico donde se expone la necesidad de contar con un ordenamiento territorial en el que se expresan las previsiones para la organización y el desarrollo futuro de las ciudades. Es decir, este documento técnico lo que nos ayuda es a ver cómo está ordenada una ciudad, cómo se desarrolla el área urbana,
cuáles son los espacios disponibles, que esté constituido de manera integral, que existan parques, que existan escuelas, que existan iglesias, que existan todo lo que como sociedad necesitamos. Además, ¿para qué sirve la planeación urbana? Bueno, la planeación urbana es los planes de desarrollo urbano y la planificación urbana son un continuo proceso de análisis de la situación actual y de previsión de los escenarios futuros que se puedan desarrollar en el entorno de un área urbana. Es decir, necesitamos saber cómo está estructurado ahora para saber cómo podemos reestructurar y cómo lo vamos a planificar para el futuro, porque la idea de la planeación siempre va orientado a programar hacia el futuro. Además de la planeación del desarrollo humano, de la planeación urbana, también existe lo que es la planificación agropecuaria. Este es un proceso sistémico de implementación de planes y programas, proyectos para alcanzar objetivos propuestos que permitan el crecimiento del sector agropecuario, promoviendo así el desarrollo tanto personal de los agricultores como el desarrollo económico del país, impulsando las exportaciones de productos básicos que son cultivados para el consumo humano. Es decir, la planificación en el área agropecuaria nos sirve para desarrollar todas aquellas sectores agropecuarios los cuales no se han desarrollado hasta el momento. Nos sirve para mejorar las exportaciones e importaciones del país, para saber qué productos nosotros podemos producir, en qué momento y cómo podemos aprovechar los recursos. Bueno, continuando con nuestro video, les vamos a decir cuál es la planificación societaria. Esta consiste en históricamente que esta surgió con la URSS, conocida como la Unión Soviética, en 1917. Aparece como una forma particular de llevar las prácticas en un determinado proyecto político, conjunto a lo que es el sobretipo de sociedad que se desea lograr. Un proyecto político o modelo nacional de desarrollo define como el conjunto de fines que no necesariamente aparecen explícitos sobre el tipo de sociedad que se desea lograr o mantener y es sustentado por una fuerza social o coalición de fuerza. El papel del Estado para la realización de un proyecto político sería que aparezca como la voluntad política que confiere a nivel de validez al proceso de planificación de acuerdo a las características de la organización social en que se practica. También se puede decir que los elementos centrales para hacer un proyecto político son los siguientes: elaborar una justificación que determine cuál es la necesidad y la importancia de contar con ese proyecto. El número 2 es definir los retos y oportunidades que existen fuera y dentro. La 3 es considerar el tipo de las relaciones sociales de producción. Y entonces de esta manera concluimos el video informativo que recopila todos los temas que hemos visto a lo largo de la unidad de aprendizaje. Hablamos de los diferentes tipos de planeación en los diferentes ámbitos y así es como esperamos de que les sea de mucha utilidad. Se despiden los estudiantes de licenciatura en Trabajo Social, César Cetino, Claudia Álvarez, Mayli Leza. Ha sido un gusto presentarles dicho video. gracias. Gracias. Gracias.